Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, muchas gracias por esta entrevista con Público. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme. ¿Cuáles cree que son las medidas más urgentes en el Ministerio de Infancia y Juventud en esas materias y cuáles son las más importantes, más allá de la urgencia? En general, la verdad es que tenemos innumerables tareas, muchísimas. La verdad es que nosotros llevamos ya el tiempito que estamos intentando hacer un diagnóstico en condiciones. Muy felices de que en nuestro país tengamos por fin un ministerio para los asuntos que tienen que ver con la juventud y con la infancia. Por supuesto, las primeras semanas tienen que ser, lógicamente, para evaluar la situación y hacer un buen diagnóstico. Afortunadamente contamos con muchísima gente que con carácter anterior ha hecho un gran trabajo para hacer una buena foto, una buena radiografía y para hacer demandas en torno a lo que tienen que ser las políticas en materia de juventud y infancia. Cuestiones como, por ejemplo, la precariedad de la juventud, las cuestiones como el empleo, como la vivienda, cuestiones como la salud mental, que es uno de los grandes problemas también que tenemos como sociedad a nivel europeo y particularmente en España tras la pandemia, cuestiones como la participación política, la necesaria participación política de la juventud en nuestro país y cuestiones estructurales que yo creo que nos competen a todos y a todas y nos inquietan a todos y a todas, como es la cuestión de la crisis ecosocial y sobre todo vinculada a las generaciones más jóvenes y el ir construyendo, ir planteando medidas precisamente para situarnos frente a la crisis ecosocial de una manera justa y de una manera equilibrada. Y en relación a la infancia, pues lo mismo. Hemos estado haciendo un trabajo muy intenso de diagnóstico estas primeras semanas en las que hemos entrado en el Ministerio. Vemos que hay cifras que la verdad es que son bastante preocupantes. Por ejemplo, la tasa de pobreza que tenemos en nuestro país en la infancia es una cifra que tenemos que corregir necesariamente y tenemos que poner un enorme esfuerzo para resolver el problema de la pobreza infantil. Cuestiones como el desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia es fundamental también avanzar. Es una muy buena ley, es una ley que requiere seguir desarrollando y seguir implementando. Y por supuesto, la gran conversación del país en este momento, todo lo que tiene que ver con la protección de la infancia, de la juventud, de la adolescencia en el entorno digital, tener entornos digitales seguros. Hablaba de la importancia de esta agenda política, de esta agenda legislativa. ¿Por qué es importante tener un Ministerio de Juventud e Infancia en España? Bueno, es importante precisamente por esto, ¿no? Tenemos un diagnóstico que nos dice que España no está demasiado bien en determinados aspectos, por ejemplo, las cifras de paro juvenil, que, ojo, se han mejorado sustancialmente desde que entró el gobierno de coalición, se ha reducido drásticamente las cifras de paro juvenil, sin embargo siguen siendo altas, por lo tanto esto nos indica que se ha ido haciendo un buen trabajo, pero que hay que seguir profundizando en esta cuestión. Cuestiones como la pobreza infantil que citaba anteriormente. Estamos viendo cifras, diagnósticos de la situación de la infancia y de la juventud en nuestro país que requieren que las políticas de protección, las políticas de bienestar y las políticas que aseguren un futuro feliz y digno para nuestros niños y nuestros jóvenes pues sean un asunto de Estado. De ahí la importancia que tiene también un ministerio como este. Yo creo que arrancamos la legislatura con algunas voces críticas que ponían el acento acerca de la importancia o no, o si eran políticas, era una cuestión menor el asunto de la infancia y la juventud, y yo creo que se ha demostrado en este primer mes y medio, primero por la opinión pública que ha puesto en valor la creación de este ministerio y segundo porque hay asuntos que yo creo que hay que resolver y tienen que tener rango de política de Estado. Por tanto, yo creo que es una buena noticia que haya un ministerio como este y vamos a hacer un esfuerzo grande para resolver los grandes problemas asociados. Hablaba también, ministra, antes de la importancia de la participación política de la juventud o de la participación de la juventud en la política. ¿Considera que hay una desafección o que hay un problema grave, particularmente grave en la juventud de este país a nivel de participación política y considera que en los últimos tiempos al menos hay una imagen o un relato acerca de que la juventud se está politizando más en, digamos, ámbitos conservadores, de derecha, incluso de extrema derecha, que en ámbitos pues, más progresistas? Bueno, yo creo que ahí
efectivamente hay un debate, ¿no? Y hay que tirar mucho de datos y hay que hacer un trabajo riguroso para saber sociológicamente dónde se sitúan los jóvenes y las jóvenes. Nosotros tenemos alguna cosa hecha desde el INJUVE, es un trabajo que nos interesa, lógicamente hay que poner el foco, hay que poner atención. Creo que hay una cierta segmentación, quizá en mujeres jóvenes tenemos un comportamiento, tenemos unas posiciones diferenciadas de lo que son los hombres más jóvenes, pero creo que al final todo esto nos da pistas que nos tiene que ayudar sobre todo para generar marcos de convivencia positivos, y yo creo que ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer. Y luego sobre todo yo creo que hay un debate también de país que es necesario y que nosotros queremos abordar con la juventud de este país, que tiene que ver con la participación política. Sí que es cierto que hay un cierto grado de desafección de los jóvenes, de las jóvenes con respecto a determinadas instituciones, a la participación institucional, la participación política, y yo creo que es importante que cale el mensaje de que somos sujetos activos en política y que la política la tenemos que hacer en primera persona, porque si no hacemos nosotras la política la harán por nosotros, y siempre se ha demostrado a lo largo de la historia que cuando otros hacen la política por nosotros, termina siendo una mala idea. Por tanto, es importantísimo abrir canales de participación. Para nosotros desde el Ministerio este es uno de los principales asuntos, incorporar las voces de los jóvenes, de las jóvenes, a todos los asuntos que tienen que ver con la vida pública, con la cosa pública y con la política. Al final la política no es solo eso que sucede en las instituciones, que también. La política forma parte de nuestro día a día, forma parte de las decisiones cotidianas que tenemos, forma parte incluso del debate que se tiene con amigos y amigas, con tomar una decisión respecto a otra, y al final tiene que ver con la generación de un marco de convivencia. Nosotros planteamos que el marco de convivencia tiene que ser amable, tiene que ser justo, tiene que ser equitativo y tiene que ser un marco de convivencia en el que participe el conjunto de la sociedad, con sus diferencias y con capacidad de llegar a síntesis y de llegar a acuerdos, ¿no? De esto va el buscar la participación de jóvenes y el insertar a los jóvenes, a las jóvenes en el marco del debate público. Y yo creo que de ahí las instituciones, los gobiernos, tenemos también que sentirnos interpelados y tenemos que ser capaces de poner herramientas y de interpelar a los jóvenes para que vengan a conversar y para que estén en la conversación del país. En febrero arrancan los trabajos del grupo de expertos que pretende evaluar cómo es la exposición de los niños, de las niñas, también de la gente joven a los móviles, ¿no? Esto es un problema actual y además es un problema en una sociedad que está pues muy acostumbrada, ¿no?, a llevar el móvil como si fuera un objeto casi de uno mismo, ¿no?, un objeto más allá de lo personal incluso. ¿Qué espera de este grupo de expertos, por un lado, y cómo se puede resolver un problema cuando precisamente las tecnologías, y en concreto el teléfono móvil, está tan ligado a nosotros y a nosotras, ¿no?, como parte de nuestra vida, como un objeto casi indispensable? Bueno, yo creo que yo creo que una de las principales cuestiones que hay que asumir es que las nuevas tecnologías, los dispositivos electrónicos, todo este mundo ha venido para quedarse y que de hecho nos ofrecen muchas oportunidades, pero también es verdad que supone un cambio de paradigma absoluto y total en nuestras sociedades. La inteligencia artificial, sin ir más lejos, abre unos desafíos extraordinarios que habrá que evaluar colectivamente y habrá que regular también para su uso. Habrá que regular un poco el funcionamiento, el uso fundamentalmente y cómo opera en términos sociales. A todos los niveles. Estamos hablando, y esto es una cuestión real, estamos conviviendo con ello, de cambios de paradigma que articulan nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones personales, nuevas relaciones políticas, nuevas relaciones económicas. Por tanto, socialmente nos tenemos que situar frente a esto. Nosotros desde el Ministerio, en esta evaluación que os comentaba al principio que estamos haciendo, este diagnóstico, pues vemos que una de las principales conversaciones del país y una de las principales preocupaciones de padres y madres y de la sociedad en general tiene mucho que ver con la exposición de los jóvenes a este entorno y la necesidad de que sea un entorno digital seguro. Si esto ha venido para quedarse, si esto nos ofrece oportunidades, tendremos que ser capaces también de ver cuál es el marco de convivencia y cuál es el marco regulatorio para que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, nuestros niños y niñas puedan operar de manera segura en el entorno digital.
Y es un debate complejo con muchísimas aristas. ¿Por qué? Porque los dispositivos no están solamente en una parte de nuestras vidas. El entorno digital no opera solo en una faceta de nuestras vidas, opera en múltiples facetas de nuestras vidas. El proceso educativo también se da en distintas esferas. Está la educación formal, está el espacio de la familia, está el espacio social, y estamos viendo que todo esto está profundamente interconectado. Y luego además nuestro modelo de sociedad, un modelo de sociedad que también se inserta en el entorno digital, que tiene también una serie de códigos que van cambiando y que afectan la educación de niños y niñas. Y sobre todo afecta a la seguridad, a la educación, a cómo nos vamos formando como seres humanos. Hay que decirlo claro, la etapa de la infancia y de la juventud es una etapa fundamental para la conformación de seres humanos. Nosotros queremos que sean seres humanos felices y con capacidad de elegir y con autonomía y con independencia. Claro, esto hay que asegurarlo también planteando que estos entornos sean seguros, que todo lo que estamos viendo de acoso, de falta de conformación de la personalidad con una serie de patrones que a veces preocupan. La cuestión del porno, que llega prácticamente, estamos hablando de que los estudios indican que 1 de cada 4 niños menores de 12 años están consumiendo, tienen acceso al porno, y a un porno extraordinariamente violento que genera unos roles completamente asimétricos en los que la mujer, bueno, pues prácticamente es un objeto y, en fin, con unos grados de violencia extrema, ¿no? Todo esto hay que ponerlo en agenda, todo esto hay que ver cómo se afronta, y todo esto hay que regularlo de alguna manera, porque nosotros tenemos también la obligación de proteger a los niños y niñas y a los jóvenes de los peligros, y sobre todo sobre todo generar un entorno digital seguro, ser capaces de generar un entorno digital seguro. Por eso proponemos que haya 50 expertos y expertas, gentes que vienen de haber trabajado desde hace mucho tiempo y de manera exhaustiva en esta materia, que traen un saber acumulado extraordinario, valioso, y que abran una conversación que pueda llevarnos a una serie de conclusiones. Que nos permitan trabajar. Yo creo que es un asunto que nos compete a todo el Gobierno, que el Gobierno en su conjunto, el presidente del Gobierno también, estamos manifestando nuestra voluntad de poner en la agenda medidas concretas que nos permitan resolverlo y sobre todo generar una seguridad y certeza para nuestros jóvenes. Hablaba usted ahora del problema del acceso de los menores a la pornografía. Claro, es un debate complejo porque lo primero que le quiero preguntar es cómo se regula esta cuestión, y lo segundo es que, de momento, lo único que conocemos de esta iniciativa, anunciada por el presidente hace poco tiempo, es que se va a trabajar, o se trabaja ya con la fábrica de moneda y timbre para restringir o para limitar o para prohibir el acceso de los menores a este tipo de contenidos pornográficos. ¿No se corre el riesgo también, ¿no?, un poco esta reflexión, que vale para otros muchos ámbitos, de que quizá lo que se prohíbe es quizá un mayor objeto de deseo o de el intento de acceder a él? ¿Cómo se regula esta cuestión, que es tan compleja y que representa un problema real para la sociedad? Claro, fíjate, nosotros hablamos de un acuerdo de país, un acuerdo intergeneracional de país, es decir, sentar en esa mesa de expertos a 50 expertos y a la juventud y a la infancia, que haya una conversación y que se llegue a unas conclusiones y a una síntesis. ¿Por qué hablamos de acuerdo? Porque no basta solo con regular en un ámbito, necesitamos que haya una voluntad colectiva de cambiar y sobre todo de proteger. Es decir, tiene que estar presente en todos los espacios de la vida. Por supuesto, eso significa que habrá que regular y habrá que impulsar una ley, pero eso también significa que habrá que tener un pacto con las familias que tengan toda la información a su disposición para que puedan manejarla en el ámbito privado. Significa también que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas tengan también herramientas educativas que les permitan protegerse. Y significa también que tendremos que utilizar aplicaciones que puedan ser impulsadas, por ejemplo, lo que está haciendo la Agencia de Protección de Datos con la fábrica de moneda y timbre, es una excelentísima noticia y es una excelentísima iniciativa que nos permite tener un instrumento concreto para verificar la edad y el acceso a determinados contenidos, manteniendo la privacidad de los usuarios, pero de alguna manera protegiendo. Por lo tanto, estamos hablando de un acuerdo intergeneracional, de un acuerdo de país en el que va a haber necesariamente diversas instituciones, asociaciones, plataformas,
personas, expertos y expertas, que de alguna manera vayan construyendo una narrativa y unos instrumentos que permitan que nos proteger a nuestra infancia y a nuestra juventud de manera eficiente y de manera eficaz. Y sobre todo, muchísima información disponible para que también haya un proceso pedagógico como sociedad que nos permita situarnos frente al entorno digital seguro y frente a las nuevas tecnologías. Ahora, ministra, le voy a hablar de migraciones y de un poco el recorrido que se ha seguido desde, por ejemplo, el año 2018 hasta aquí. En el 2018, Pedro Sánchez, cuando llega al gobierno, se estrena, digamos, una de sus primeras medidas, o mejor dicho, decisiones que adopta, es la de acoger al Aquarius, ¿no?, que en ese momento tenía una situación muy complicada y exhibe, digamos, una demostración de cuál quiere que sea la política migratoria de España en ese sentido, una política de acogida, una política de proteger los derechos. Sin embargo, el último pacto migratorio de la Unión Europea parece que va en un sentido un poco contrario, ¿no? Y parece que los contenidos de ese pacto pueden causar mayor sufrimiento a estas personas que se ven obligadas a migrar, a desplazarse forzosamente por distintas causas. ¿Puede hacer, más allá del pacto de la Unión Europea, que usted lo analizará como lo quiera analizar, qué puede hacer el Gobierno de España en este marco, después de este acuerdo? Bueno, yo creo que lo fundamental es que nosotros hagamos una política migratoria que tenga en el centro los derechos humanos. Esto es una cuestión fundamental y yo creo que a partir de ahí pues hay muchísimos elementos en los que se puede trabajar y se pueden hacer muchísimas políticas públicas también desde nuestro país en las que se ponga en el centro la cuestión humanitaria y los derechos humanos. Yo creo que ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Desde luego no asumir en ningún caso las narrativas de la derecha y de la extrema derecha que pretenden situar la migración como un problema, pretenden situarla como un ariete de confrontación para generar un marco irreal, un marco de enemigo figurado, que yo creo que no existe, y ahí lo que se trata es de poner los recursos a funcionar para hacer políticas que permitan la acogida digna y que permitan convertir la migración, que de hecho lo es, en una oportunidad y en una riqueza, porque de hecho lo es. Es una cuestión de cómo se enfocan las políticas públicas, es una cuestión también de entender el fenómeno migratorio como un fenómeno dinámico, está ahí, es un fenómeno que forma parte de la historia de la humanidad. Yo creo que a nadie le sorprende esto, la humanidad es un proceso constante y continuo de movimientos a lo largo del planeta, que ha ido conformando sociedades, que las ha ido articulando, que las ha ido enriqueciendo, y yo creo que es importante verlo en términos históricos, porque a veces perdemos el foco y sobre todo el uso instrumental que están haciendo determinados grupos, sobre todo la extrema derecha, que utiliza la migración como una excusa para restringir derechos y para acotar derechos. Yo creo que no podemos perder el enfoque, y además en estos tiempos bueno, pues de guerras en los que estamos viendo, por ejemplo, la masacre en Gaza y demás, no podemos perder el foco de la importancia de seguir defendiendo los derechos humanos, no solamente como algo ajeno, como algo que tiene que ver con quien viene de fuera, que por supuesto que es fundamental, sino como algo que nos interpela directamente como sociedad y preguntarnos, ¿queremos una sociedad que esté fundada y que esté articulada en torno a los derechos humanos, que es algo por lo que han peleado generaciones precedentes en Europa de una manera intensa, o queremos renunciar a esta parte nuestra como sociedades que nos ha hecho avanzar y nos ha hecho evolucionar? Porque claro, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos de las personas migrantes, hablamos de los derechos humanos de quienes hemos nacido aquí también, estamos hablando de una estructura, ¿no?, de un modelo de sociedad, de un modelo de convivencia de nuevo. Desde luego, para mí es fundamental que sigamos trabajando en el marco de las sociedades fundadas sobre la base de los derechos humanos, y ahí estamos y ahí vamos a trabajar. Por ejemplo, al Ministerio de Juventud y Infancia le corresponde todo lo que tiene que ver, una parte de lo que tiene que ver con la protección de menores no acompañados, y bueno, pues ahí estamos haciendo el mejor trabajo posible, poniendo recursos a funcionar, intentando que el proceso sea un proceso completo, que sea un proceso que equipare. Afortunadamente tenemos un sistema de protección en nuestro país que yo creo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. No ocurre lo mismo en otros países europeos, en los que un niño o una niña, independientemente del lugar de origen, del lugar de nacimiento, cuando forma parte del sistema de protección, tiene exactamente los mismos derechos, y yo creo que tiene que seguir siendo así. Yo creo que es una buena política, la política de reconocernos a todos como iguales, a todos con los mismos derechos. Se refirió usted a la masacre en Gaza, y hablábamos de la voluntad del Gobierno y de las capacidades que tiene, por ejemplo, en el tema migratorio después del Pacto de la Unión Europea. ¿Debería hacer más el Gobierno respecto al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, y hasta dónde van a llevar, digamos, sus
sus reivindicaciones, sus peticiones, sus exigencias, Izquierda Unida y Sumar en este sentido? Bueno, nosotros desde Izquierda Unida, desde luego, hemos sido muy claros, desde Sumar también, desde luego. Creemos que hay que poner en marcha todas las medidas necesarias para parar la masacre. Yo creo que las cifras son absolutamente insoportables. Lo que estamos viendo en Gaza es un genocidio en directo y, por tanto, necesitamos todavía más esfuerzo de la comunidad internacional para presionar para que pare la masacre, para que haya un alto el fuego inmediato y permanente. Yo creo que esto no puede ser una cuestión de negociación, esto tiene que ser una exigencia. Y desde luego nosotros estamos apostando, estamos firmemente convencidos de que España tiene que seguir implicada y tiene que seguir impulsando todas las medidas para esta presión. Es verdad que la posición del Gobierno de España con respecto a otros países, sobre todo en el marco europeo, ha sido destacable, ha sido una posición de mayor presión con respecto a otros países como, bueno, pues como el resto de países de la Unión Europea, tanto España, Bélgica. Yo creo que hemos tenido una posición mucho más avanzada, pero tenemos que seguir apretando, tenemos que seguir insistiendo, porque yo creo que estamos viendo que lo que sucede en Gaza es prácticamente, o sea, es un genocidio, es una limpieza étnica. También hay que verlo en términos históricos. Estamos hablando de más de 75 años de ocupación. La franja de Gaza era una gran cárcel a cielo abierto, con unos problemas y unas vulnerabilidades extraordinarias por un bloqueo que se extendía durante años. Y estamos viendo que se ha desplazado prácticamente al 80% de la población de Gaza, que está siendo sistemáticamente bombardeada, que no tiene acceso a alimentos, a agua potable. Hemos tenido oportunidad de hablar con la UNRWA, que nos hablaba ya de casos generalizados, de enfermedades generalizadas, de diarreas generalizadas, de hambruna prácticamente decretada porque no llegan alimentos y población que está siendo aniquilada y que, bueno, pues que prácticamente lo que se pretende es barrerlos de una zona en la que han vivido históricamente. Es un proceso doloroso, es un proceso que se extiende en el tiempo y que hay que analizar en un contexto histórico para entenderlo y para darle una solución. Desde luego yo creo que España tiene que seguir liderando esta posición y esta exigencia de alto el fuego. Estas Navidades, bueno, este invierno, como cada invierno, se ha vuelto a poner el foco en las familias de la Cañada Real. ¿Qué puede hacer el gobierno o qué más puede hacer el gobierno para proteger a estas familias? Sobre todo a los menores, ¿no? Porque allí viven niños, viven niñas que están en condiciones pues muy difíciles y que sobre todo cuando llega el invierno empeoran. Bueno, yo creo que hay cuestiones que son de carácter estructural, que hay que evaluar correctamente y a las que hay que dar salida. Lógicamente, aquí hablamos de varios niveles competenciales y habrá que tener un diálogo abierto y una solución, insisto, que tiene que ser de carácter estructural para dar salida a las familias y, desde luego, proteger, en cualquier caso, hacer todo lo posible por proteger a los menores y garantizar que tienen acceso a las condiciones de vida básicas, porque debe ser así, Nosotros estamos bastante preocupados con este asunto. Estamos además trabajando en este momento. Vamos a tener reuniones en las próximas semanas para ver cuáles son las medidas que podemos de alguna manera reforzar desde el Gobierno para dar solución. Nos preocupa muchísimo los cortes de luz. Estamos también dando protección incluso desde los decretos que hemos aprobado, protegiendo a los consumidores vulnerables, a las familias más vulnerables, para que no haya, para que tengan acceso garantizado a los suministros, y estamos trabajando en este momento de una manera bastante específica e intensa para ver cuál es la posición que podemos tener de alguna manera para proteger a estos niños y niñas. La cuestión de la pobreza infantil a todos los niveles nos preocupa muchísimo. Estamos en contacto además con asociaciones, con organizaciones que están haciendo un muy buen trabajo al respecto y estamos planteando también, para nosotros sería absolutamente prioritario poner en marcha una renta universal a la crianza que pueda ser un dispositivo, un mecanismo que de alguna manera resuelva esta parte de pobreza estructural, de pobreza monetaria que tienen algunas de las familias en nuestro país. La semana pasada el Congreso tumbó uno de los 3 decretos que llevó el Gobierno a la Cámara Baja, tumbó el decreto de conciliación, denominado decreto de conciliación, que contenía la reforma del subsidio por desempleo. Y yo le quería preguntar si esta votación
la votación de los 3 decretos, pero en particular la caída del decreto que contenía la reforma del subsidio por desempleo, supone un poco un baño de realidad o un aterrizaje forzoso del Gobierno y también de Sumar en esta legislatura. Bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que nuestro país es un país diverso y precisamente fruto de esa diversidad también tenemos un Parlamento que es un pequeño crisol de esa diversidad y de esas expresiones políticas. Yo creo que hay que verlo también como una oportunidad y como una necesidad de diálogo permanente para llegar a acuerdos y para llegar a síntesis. No obstante, yo creo que es una mala noticia. Es una mala noticia que precisamente este decreto, que venía a resolver de una manera muy concreta la situación de parte de los trabajadores de nuestro país más precarios, pues no se haya aprobado. Obviamente lo que toca es seguir dialogando y seguir esforzándonos porque salga adelante esta medida, que yo creo que es una medida imprescindible, prioritaria para los trabajadores más vulnerables de nuestro país. No sé si baño de realidad, pero desde luego exige poner lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotras para que salga adelante esta medida. Para mí es muy importante que miremos siempre hacia afuera, hacia las necesidades de la gente, de las personas trabajadoras, de las personas más vulnerables y desde luego poner la política por encima de los intereses partidistas, por encima de los intereses particulares. Esto es fundamental. Yo creo que es una muy mala noticia que no haya salido adelante este decreto. En esa votación también, o de esa votación y de otras muchas cuestiones, trasladó una imagen de cuál es la relación actual en las izquierdas, ¿no? En el ámbito de la izquierda transformadora o alternativa o como se denomine. El último hito, por ejemplo, lo tenemos en Galicia. Estamos a las puertas de unas elecciones en Galicia y las bases de Podemos han rechazado ir con Sumar a estos comicios, ¿no? Hacer un acuerdo de unidad, una coalición electoral. ¿Cree que en esta situación hay margen para reconstruir esas alianzas y para volver a construir un ámbito de relación, de fraternidad, de unidad entre los distintos espacios y partidos de la izquierda? Y con esta cuestión enlazo otra. Tenemos otra cita muy importante, y usted la conoce bien, que es las elecciones europeas, donde ya sabemos prácticamente que habrá 2 candidaturas de la izquierda, porque Irene Montero se presenta. Y esto también le quiero preguntar si le preocupa que esto pueda penalizar a la izquierda. Bueno, yo vengo de una organización política de Izquierda Unida que bueno, tiene un cierto recorrido histórico ya, y es verdad que la izquierda ha tenido siempre muchas diferencias y muchas divisiones en muchos momentos. Sin embargo, precisamente como vengo de Izquierda Unida, de una organización política que históricamente ha tenido vocación de unidad, pues yo siempre estoy convencida de que si se pone el foco en la política, si se pone el foco en el programa, seguro que se puede resolver las diferencias políticas. Al final es una cuestión de generar procesos, mecanismos de síntesis para poder resolver lo importante que es la política, para poder tener debates honestos, francos y poder superar las diferencias. Yo no digo que sea sencillo, no soy tan ingenua, sé que hay muchísimas cuestiones, en política opera prácticamente todo, desde la cuestión política, ideológica, hasta la naturaleza humana, no podemos abstraernos de esa cuestión, esto es así, pero yo creo que si ponemos sobre todo el foco en lo que está fuera, si ponemos el foco en el contexto del país, si ponemos el foco en el contexto europeo y del mundo, que ojo, es complejo, si ponemos el foco en la crisis ecosocial, que es una cuestión que para nosotros es clave y nos vertebra, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para configurar frentes amplios, procesos unitarios, etc. Esto no significa que legítimamente pues haya fuerzas políticas que lógicamente puedan no reconocerse en un momento electoral concreto y planteen ir por separado. Yo creo que esto siempre a la izquierda nos penaliza, en fin, no estoy diciendo nada que no se sepa, esto nos penaliza, pero sí que creo que tenemos que seguir con ese empeño, con el empeño de la unidad, con el empeño de tratar de generar espacios estables de la izquierda transformadora de nuestro país. Porque además hemos visto que cuando lo hemos conseguido ha funcionado. Y yo quiero poner el foco también en algo positivo, y es que en España somos prácticamente una isla con respecto a Europa. Tenemos un gobierno progresista precisamente porque la izquierda en un momento dado hemos tenido capacidad de sentarnos y generar un marco de un programa,
un programa de acuerdo que nos ha permitido ir a unas elecciones y conformar gobiernos progresistas. Y yo creo que esto ya per se es un dato que nos invita al optimismo, ¿no? Bueno, pues cuando somos capaces de juntarnos frente a un marco, frente a un programa concreto, somos capaces de gobernar, somos capaces de frenar la ola reaccionaria y somos capaces sobre todo de impulsar medidas que han traído muchísimo bienestar a la gente trabajadora, a las familias trabajadoras de nuestro país. Quiero decir, la situación económica en España, el avance social y en derechos no tiene nada que ver con los retrocesos que está habiendo en determinados países europeos gobernados por la derecha y la extrema derecha. Yo creo que también hay que ver ahí modelos, contrastes, y eso nos interpela a la izquierda. Hay que elevarse un poco, hay que mirar al horizonte y tenemos que recuperar la voluntad de construir, la voluntad de unidad. Usted ha sido eurodiputada de The Left hasta que fue designada ministra. Y yo le quería preguntar por qué Familia Europea ha puesto Izquierda Unida como partido y si Izquierda Unida le preocupa o hay algún tipo de debate o reflexión acerca de que bueno, pues sumar esté muy vinculada como organización o como espacio político incluso a los verdes, ¿no? a los verdes en este sentido porque bueno, pues, hay una apuesta decidida, ¿no? por vincularse a este espacio político y le quería preguntar por esa cuestión. Bueno, yo aquí soy absolutamente clara. Izquierda Unida no va a estar en ninguna familia política que no sea The Left. Vamos a estar en The Left, esto no tiene ningún género de dudas y no hay debate al respecto. Entre otras cosas, bueno, pues desde el respeto, por supuesto, a las opciones de cada formación política y demás, nosotros no nos sentimos identificados con los verdes por muchas cuestiones que incluso que tienen que ver también con políticas vinculadas a la cuestión más ambiental. Nosotros somos bastante más ambiciosos que los verdes en cuestiones, por ejemplo, como la reforma del mercado eléctrico, como todas las directivas de renovables, etcétera, etcétera. Es decir, hemos sido un poco más ambiciosos, ¿no? Hemos puesto en agenda, digamos, medidas un poco más ambiciosas. Pero es que además en materia laboral, de derechos de los trabajadores, etcétera, pues también tenemos otras posiciones políticas. Por lo tanto, desde la legitimidad que hay, lógicamente, para situarse en fuerzas políticas diferentes, nosotros nos sentimos más identificados con el perímetro ideológico y político que representa The Left que los verdes. Por lo tanto, para nosotros no hay debate al respecto. Somos una organización de izquierdas, por tanto, ahí es donde nos vamos a situar. Esto no significa que no se pueda conformar una candidatura, como ha ocurrido en otras ocasiones, en la que haya compañeros pues, que se sitúen más en el marco y en el perímetro de los verdes europeos. Yo creo que esto se ha gestionado sin ningún problema en otras ocasiones y podría volver a suceder en estas elecciones europeas. Luego, la última ministra, hay indicios, o por lo menos ya está en el debate público, de una vuelta, si no a la austeridad de hace 10-15 años, sí a la salida de un marco que ha sido expansivo económicamente, de un marco que ha sido social, incluso económicamente, gracias a esa apuesta por la expansión de la economía y por no volver a las políticas de recortes y contención del gasto. A usted como ministra, ¿le preocupa esta cuestión? ¿Y cuál es la postura del Gobierno de España para esta legislatura, en este sentido y en este contexto? A mí me preocupa muchísimo las políticas europeas porque son siempre esta cosa que parece que sucede muy lejos de nuestro hogar, de nuestro país, pero que sin embargo tienen un enorme impacto sobre la vida de nuestros hogares y de nuestros países. Por tanto, a mí me preocupan siempre extraordinariamente las decisiones que se toman en Europa. No sería una buena noticia que volviéramos a la política de austeridad. Yo quiero recordar que son políticas que nos hicieron salir de una crisis, la de 2008, con muchísimo sufrimiento, sobre todo a los países del sur, y que revelan además una arquitectura con la que algunas organizaciones políticas históricamente hemos sido bastante críticas. Nos gusta estar en Europa, pero también creemos que Europa tiene que ser más social y tiene que ser una Europa más de los derechos, que tiene que configurar una economía al servicio de la gente y de los países y no una economía al servicio de los intereses, lógicamente, de multinacionales, de la banca y tal. Bueno, yo creo que sería una muy mala noticia que volviéramos a las políticas de austeridad y eso va a exigir, por tanto, o exigiría, por tanto, que el Gobierno hiciera un esfuerzo extraordinario por mantener políticas expansivas y de protección a las familias. Veremos un poco cómo se termina de concretar esto, veremos cómo termina siendo la salida, pero yo creo que no tiene nada que ver
cómo se gestionó la crisis de 2008, insisto, el sufrimiento que acarreó a las familias y a determinados países, sobre todo a los países del sur, y cómo se ha gestionado la crisis de la COVID, poniendo recursos y poniendo otro tipo de políticas al servicio de los países, de los Estados miembros y de las familias trabajadoras. Proteger a las familias con recursos ha tenido un buen efecto, ha permitido rescatar a las familias de una manera real. Hemos visto el efecto que han tenido en los fondos de recuperación, el efecto que ha tenido en la economía española, por ejemplo. Incluso el músculo que hemos tenido para proteger a la gente trabajadora ha tenido mucho que ver con la capacidad de recursos que ha ofrecido Europa para salir de esta crisis, y creemos que este es el camino que tiene que seguir Europa, una Europa mucho más social, una Europa que se preocupe mucho más de las familias trabajadoras. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, muchas gracias por atender al público. Muchísimas gracias a vosotros.